Bien, hermanos, bienvenidos en esta noche. Esta noche vamos a reflexionar en un tema que hemos titulado Cuidar a la iglesia. Cuidar a la iglesia. Y es que a veces nosotros olvidamos de qué estamos compuestos como iglesia. La iglesia del siglo XXI enfrenta la falta de unidad como uno de sus grandes desafíos. Quizás si a mí me preguntaran, oiga, ¿y qué problemas tiene la iglesia mundial, la iglesia en general, el próximo, en el mes de julio, se va a celebrar el Congreso Mundial de la Asociación General, y ahí se eligen a los dirigentes de la obra, pero cada que uno va a un congreso, eso se nota una tremenda falta de unidad, y se va reproduciendo en las congregaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Pues que tenemos una falta de unidad muy marcada. ¿Por qué? Pues por la época en la que vivimos. Nosotros vivimos en una época en la que se favorece el individualismo. La gente solo piensa en sí misma y cada vez es menos proclive a colaborar, no nada más en las cuestiones de la iglesia, en diferentes ámbitos de la sociedad. Es cada vez más difícil trabajar en equipo, porque la gente solo quiere sus intereses y es más difícil el tema de la unidad en diferentes cuestiones. En las familias cada vez es más difícil pensar en la unidad, no, porque dice el hombre, pues es que yo tengo mis ideas, y la mujer, pues yo las mías, y cada uno por su lado, ¿no? Es decir, no estamos aprendiendo a ceder. La unidad es un tema muy importante a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Incluso ocupa más espacio que el tema del cielo. Imagina. Es decir, en la Biblia se habla más de la unidad que del cielo. Y es que desde el principio, cuando nació la iglesia en el tiempo de Jesús, pues el problema era mantenerse unidos. ¿Se acuerdan ustedes que había dos temas que dividían a la iglesia en aquellos años? Que tuvieron que hacer un concilio allí en Jerusalén porque la cosa se estaba poniendo color de hormiga. ¿Qué temas dividían a la iglesia en aquel entonces? Ahí en Éxodo 15 dice que uno de ellos era los animales sacrificados a los ídolos. Antes, pues la gente sacrificaba a los ídolos un animal, luego lo llevaban a la carnicería y los hermanos decían, pues es que ¿cómo lo vamos a comprar si ya lo sacrificaron a los ídolos? Y luego no sabemos qué carne se sacrificó a los ídolos y no sabemos si estamos pecando. Y ese tema en aquel entonces creaba tremenda discusión en la iglesia. Otro tema que creaba discusión al principio en la iglesia era el tema de la circuncisión. Decían los hermanos, ¿y qué van a hacer los nuevos creyentes? ¿Se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? Y pues había un sector que decía que no, que sí, y otro que no. Y la cosa se estaba poniendo difícil. Hoy, pues esos temas han quedado superados desde hace mucho tiempo, pero hoy hay otros temas que amenazan la unidad de la iglesia. Y temas que a uno a veces dice, no es posible que por eso andemos discutiendo, que por eso la unidad de la iglesia se ve amenazada. Temas que tienen que ver con otras cosas en esta época. El modelo bíblico para la unidad es la Trinidad. La figura de la Trinidad es la que nos da a nosotros la esencia de que hay que aprender a trabajar en equipo. Sin embargo, la falta de unidad es más dramática en las congregaciones pequeñas, donde las situaciones se pueden llegar a volver insoportables. ¿Por qué? Porque es chiquito, es una familia, y como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Así es que en las iglesias pequeñitas es donde más se siente la cuestión de la falta de unidad.
Vamos a abrir la Biblia en Efesios 4:3. Efesios 4:3. Y esta noche yo estoy utilizando 3 versiones de la Biblia. Una formal y 2 dinámicas, como le llaman en los estudios de investigación. Efesios 4:3, usted la puede leer en la versión que usted guste. Pero fíjese, leo primero la Reina Valera 2020, que dice así: procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice la Biblia, procurad mantener. La Nueva Versión Internacional, que es una versión dinámica, es decir, una versión que te interpreta el versículo y te ayuda a hacerlo más comprensible, dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y la Dios habla hoy, que es una versión que está hecha para gente con muy escaso nivel educativo, es decir, la gente que no fue necesariamente a grados superiores. Esta versión es precisamente con un lenguaje muy sencillo. Dios habla hoy, se llama. Procuren mantenerse siempre unidos con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la paz que ya los une. Dice la palabra de Dios que hay que tratar, hay que procurar, hay que esforzarse por mantener la unidad. ¿Es fácil mantener la unidad en una iglesia? No. Y el apóstol Pablo dice, hay que luchar, hay que esforzarse. No hay que estar sentado, porque sentado y callado no se logra la unidad. La unidad se logra cuando uno la procura, cuando uno se esfuerza por mantenerla. Y dice, con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la Dios habla hoy, las de arriba dicen mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de ¿qué cosa? De la paz. ¿Cómo se mantiene la unidad, hermanos? Dice la Biblia, ¿por medio de qué cosa? Por medio de la paz. Es decir, si tú quieres unidad, hay que buscar la paz. Hay que buscar la paz. Si uno no procura la paz, no utiliza la paz, va a favorecer la división, la desunión de la iglesia. Y una iglesia es muy fácil desunirla, porque nosotros solo pensamos, en esta época más, porque solo pensamos en uno mismo. ¿Qué cosa se recomienda para mantener la unidad? Los seres humanos tenemos opiniones diferentes, pero es importante aprender a ¿qué cosa? A respetar. No es un pecado tener una opinión distinta, no es un pecado. Dice la Biblia, en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que no es un pecado pensar diferente. Pero lo que sí es importante es respetarse. ¿Estamos transmitiendo esta predicación, profe? Ay, ya iba a decir algo yo que no debía. Pero mejor, yo creo que sí la voy a decir, porque no creo que las personas que me están escuchando, las quiero mucho. Un día estaba yo en un lugar muy lejos de aquí y resulta que estando en una iglesia estaba un hermano dando la lección y se para la esposa y le dice así delante de todos: hermano, quiero saber si en su casa usted cumple con lo que está diciendo. ¿Qué nivel? Dije yo. ¿Qué nivel? Nadie me lo contó, Yo lo vi gratis, en primera fila. El hermano se quedó blanco. ¿Qué ganas de pelear? Dije yo, qué ganas de pelear. Pero hasta en la iglesia, bro, delante de la gente. No puede ser, hermano. Aparte de que uno puede agregar adjetivos
puede agregar muchas cosas. Hay que aprender a respetar. Hay que aprender a respetar, empezando por la familia. Si uno no respeta a la familia, no respeta a los demás. Hay que respetar a los demás. No hay que dejar en ridículo a nadie. En la iglesia no estamos para dejar en ridículo a la gente. Yo aquí en la iglesia he escuchado cada barbaridad. No, pero no en esta, no, en otras iglesias. Aquí pura gente santa, pura gente sabia, pura gente, ¿qué le digo? De primer nivel. Pero yo he escuchado disparates lingüísticos, he escuchado disparates teológicos, he escuchado hermanos que dicen, ay Señor, lo oigo yo. ¿Usted cree que me voy a parar? Hermano, eso que está diciendo usted está mal. Hermano, usted no está utilizando la gramática como es correcto. Por favor, hay que respetar. Hay que respetar. Pero mucha gente no se da cuenta. No respeta. Tenemos en común muchos otros rasgos. Podemos pensar diferente. Podemos tener perspectivas distintas. Yo crecí en una zona de calor, 45 a 50 grados. Y ahí, porque la gente decía, no vamos a venir a las 9:30 a la iglesia, decían al pastor. Vamos a venir a las 8. Hoy ya hay aire acondicionado en la iglesia, ahí donde yo crecí, pero a las 11:30 de la mañana estaba el templo, parecía un horno. Y la iglesia se ponía de acuerdo para llegar más temprano y salir a las 11. Y todo el mundo salía corriendo a su casa. Pero había quien pensaba que las 9:30 eran la hora sagrada, que no se podía mover. Y que a esa hora, en todo el mundo, la gente está yendo a la iglesia. Después de viajar por varios países del mundo, yo ya me di cuenta que eso no es cierto. Entran a otras horas. Entran a otras horas. ¿Usted sabe por qué quedó la idea de las 9:30? ¿Alguien sabe por qué la iglesia llega a las 9:30? Y hay personas que creen que eso es, que no se puede mover, es inmutable, esa hora es sagrada. ¿Sabe por qué? Porque los primeros hermanos, los primeros adventistas, las primeras iglesias, nacieron en las granjas, no en las ciudades. Y hasta esa hora los hermanos podían guardar sus animales, atender a sus animales, ir a la iglesia hasta esa hora. Ahí quedó. Ahí quedó. A las 9:30. Esa fue la hora que quedó. Para algunos es inmutable, es una hora sagrada, no la puedes mover. Pero hay otros que piensan que no pasa nada. Detalles de eso luego nos andan dividiendo. Nosotros tenemos que concentrarse en lo que tenemos en común. Aquí en México somos muy buenos para estar machacando a los hermanos de más al norte, sobre todo los estados. ¿Por qué andan haciendo eso? Diferente. Un día estaba yo en Europa y una hermana me dijo, en Rumanía nosotros vivimos a -30 grados. Y yo dije, yo no podría vivir a -30 grados. ¿Y usted en dónde creció? Yo a 50 grados, le dije. Y me contesta, yo no podría vivir a 50 grados. ¿Cómo se puede vivir a 50 grados? Y yo le dije, bien, bien a gusto, con una playita enfrente. Pero a -30, le dije, ni los pingüinos pueden vivir. Como dicen en el DF, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, allí vemos pingüinos. Hermano, somos diferentes. Y no vivimos igual todo el mundo. El clima nos cambia. El clima nos cambia. El primer año que estuve yo por allá, el sol se metió en noviembre y salió en febrero. ¿Te imaginas? Se pone uno triste,
Nunca pensé que iba yo a abrir la ventana y buscar el rayo del sol. Nunca. A fe de que aquí en México pues, tenemos sol que da gusto. Hasta nos aburre. Nosotros tenemos en común otros rasgos. Creemos en el mismo Dios y su palabra. Tenemos un mismo propósito. Pablo nos pide que fortalezcamos aquello que tenemos en común a favor de la paz, no aquello que nos divide. Es que los hermanos de esa iglesia se ponen otra ropa. Es que los hermanos de esta iglesia se cortan el pelo diferente. Es que los hermanos de esta iglesia cantan así. Es que los hermanos somos distintos. Cuando vayas al Caribe con los morenitos, pues algunos aplauden y hacen otras cositas, ¿eh? Algunos se sorprenderían de verlos. Esos morenitos parece que saltan en la iglesia. Hasta el pastor salta. Y me dijeron, ¿y usted va a saltar? No, le dije, yo no salto. Yo nada más levanto la mano. Pero tienen costumbres distintas. Tenemos que aprender a respetar. No nos concentremos en lo que esté diferente, sino en los que tenemos en común, hermano. Los que tenemos en común. Yo un día escuché a unos gitanos adventistas interpretando música a mi profe, mi doctor. Qué distinto toca. Pero ellos vienen de un ambiente tan diferente al nuestro. Pablo, insisto, nos pide que fortalezcamos aquello que tenemos en común. Creemos en el mismo Dios. Tenemos la misma fe. No se concentre en las diferencias, hermano. La iglesia no es la misma en todo el mundo. En este mismo país no es la misma. No es la misma. Y no es un pecado ser diferente. Segundo lugar, hay que ser realista con respecto a las expectativas que uno tiene. Es fácil desanimarse al percibir que algunos creyentes no cumplen con lo que uno cree que debería ser. Es que ¿por qué ellos hacen esto si a mí me enseñaron que no era así? Bueno, ¿y qué tal que el que está equivocado eres tú? ¿O la que está equivocada eres tú? Y entonces viene la pregunta, si ellos no cumplen, ¿por qué yo sí debo cumplir? Y la conclusión, todos en la iglesia son unos hipócritas. Todos en la iglesia son unos hipócritas. Yo no sé si contar esta experiencia. ¿La cuento o no la cuento? Ay, Señor. Conste que la voy a contar. Que me están grabando, nomás se aguantan. Un día, en la Universidad Andrews, los alemanes son una comunidad sui generis. Son una comunidad bien interesante. Y para ellos el fútbol no es como en México, es un asunto familiar. Una cosa de familia, una cosa... Hasta las mujeres juegan. Bueno, hoy ya juegan hombres, pero entre ellos juegan de una manera bien curiosa. Y tienen otros hábitos ahí bien interesantes. Y un día, ahí en la Universidad Andrews, hay una comunidad alemana, están los mexicanos, están los alemanes, están los los latinos, de diferentes nacionalidades, los asiáticos. Es un lugar multicultural, es una universidad de la iglesia, ahí en Michigan. Y entonces el sábado todos van en la mañana a la iglesia, pero en la tarde cuenta un compañero que pues todos fueron a comer, hacen su picnic ahí, comen en el campo, como pueden. Y después de comer, los alemanes se pusieron a jugar fútbol. Ahí, con las corbatas ahí, se pusieron a jugar. ¡Ah! Los latinos se rasgaron las vestiduras. Y los estadounidenses se fueron pero hasta las mujeres andaban pateando pelota. Y los estadounidenses hay un riachuelillo ahí, con la canoa. ¡Ah! Y entonces cuentan que mientras los alemanes jugaban fútbol y los otros se iban a hacer la canoa, los latinos se pusieron a criticarlos. Pregunta,
¿qué es peor? ¿Qué es peor? Nosotros somos muy buenos para juzgar. Nosotros somos muy buenos para no entender a los otros. Otra cosa que yo vi un día, en Europa Occidental no ves banderas. Aquí en México ponen la bandera de México y la bandera de la fe cristiana. En Estados Unidos tú ves la bandera. En Sudamérica ves las banderas. Los conquistadores tienen la bandera en el uniforme. Allá no ves una bandera. Y que se cante el himno nacional en la iglesia, que es no, pero ni de chiste. Y rapidito alguien puede pensar, ¿por qué son diferentes? Y a criticarlos. Y en Alemania el tema de los conquistadores es bien delicado. Y rápido uno puede pensar que están pecando, que son unos esto y aquello, porque somos muy buenos para adelantarnos. Pero en Alemania existieron las juventudes hitlerianas. Y el uniforme era muy parecido al de los conquistadores, el anterior, que era color caqui. Y no puede, la especialidad de marchas no existe en ese lugar. Ver a un niño marchar es muy fuerte para los europeos, porque el tema de la guerra está muy reciente, demasiado fresco. Segundo, en países como España, es un insulto poner la actual bandera española, es la bandera del ejército que ganó la guerra civil. Pero está la otra bandera, la de la República. Y la mitad del país está dividido. O sea, el himno español, que es la marcha, ya se me olvidó, como la marcha real, que no tiene letra, a la mitad del pueblo español lo ofende. Entonces, hermanos, ahí está la iglesia en medio. Alguien puede pensar y juzgar rapidito. ¿Y por qué no hacen eso? ¿Y por qué no hacen aquello? Oye, espérate. No los juzgues. Y así tenemos diferentes lugares en el mundo, con diferentes escenarios. Antes de decir, ellos deberían ser igual que yo, no los juzgues. Y segundo, tampoco digas que son unos hipócritas. Son distintos. Debemos amar a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Dice el Señor, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa frase me encanta. ¿Son perfectas las esposas, hermana Piedad? Son perfectas. Y así dice el Señor, que dice que sí, allá la hermana, dice que sí, Dios mío. Entonces le pide a los maridos, las esposas no son perfectas. Cristo ama a la iglesia como los maridos deben hablar a la mujer, no es perfecta. Tampoco la iglesia. Pero es que en la iglesia hay errores. Pues así la ama el Señor. Así como los maridos deben hablar a la mujer que no es perfecta, Cristo ama a la iglesia que tampoco es perfecta. Anhelar lo ideal mientras se critica lo real indica inmadurez. Hoy en internet pululan todo tipo de videos acusando a la iglesia y a sus líderes de una sarta de mentiras y críticas sobre lo que debería ser la iglesia y lo que no es. Hombre, digo yo, esos que critican y que son muy buenos para criticar y decir lo que debería ser, pues al rato, a ver si es cierto que ellos cumplen con lo que están criticando. El otro día veía yo una serie de videos con alguien me dijo, tiene que ver esto. Yo, no, cosas que no tienen ni razón de ser. Pero es la inmadurez de estar viendo al otro, de estar criticando al otro, de estar pensando en las expectativas, ¿Tú crees que la gente no se equivoca, hermano? La iglesia no es un museo de santos, donde venimos a ver la exhibición
de la perfección. Mira, ahí está un santo, ya está parado así. Y allá está otro parado así. No, no, no. Esto es un hospital de pecadores. ¿Esperaríamos perfección en un hospital, doctor? O sea, ¿quién es perfecto en un hospital? Por favor, ahí está la gente atendiéndose. Está la gente que está enferma. Este es un hospital de pecadores. Aquí todos estamos mal. No podemos esperar perfección o expectativas equivocadas en una iglesia. En tercer lugar, hay que decidirnos a animar más que a criticar. Dios nos advierte que no debemos criticarnos, compararnos, ni juzgarnos unos a otros. Voy a invitarlos a abrir la Biblia en Romanos, el libro, la carta a los Romanos, el capítulo, Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Así que, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En una Reina Valera 95 dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pero vamos a ver cómo dice la Nueva Versión Internacional este mismo pasaje, que es una versión dinámica, les decía. Dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propóngase no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. No se esté juzgando, no se esté criticando uno a otro. ¿Por qué nos criticamos en la iglesia? ¿Por qué nos juzgamos? Por la vestimenta. Porque no le gusta cómo viene vestido este hermano. Oye, no fastidies, ¿no? ¿Por qué nos juzgamos? No, pues es que porque no le gusta cómo habla, nimiedades. Pablo dice que no debemos despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes. Miren qué interesante. 14:4, acá abajo en el versículo 4 dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme, que caiga, es asunto de su propio Señor y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Déjalo tener sus propias convicciones. Nosotros vivimos en una época en la que nos ha tocado vivir en un país polarizado en cuestiones políticas. Cada quien tiene derecho a tener su propia opinión. Déjalo que tenga sus opiniones. Y en cuestiones espirituales, en cuestiones religiosas, no es un pecado tener perspectivas distintas. Es imposible que todos pensemos exactamente igual. Por eso cuando viene la escuela sabática, pues aquí la gente se enriquece opinando en la escuela sabática. Hay que decidir animar más que a criticar. Cuando uno juzga a otro creyente, ocurren 4 consecuencias. Cuando empieza a criticar a otra persona, se pierde la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque para poder criticar a otro, tú rompes tu comunión con Dios, tu relación con Dios. El Señor dijo claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Segundo lugar, se revela el orgullo y la inseguridad personal. Ahora ya no se trata de encontrar la verdad, sino de fastidiar al otro. Número 3, el criticón pues, se coloca bajo el juicio de Dios. Y número 4, se causa un daño a la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos empeñados en lastimar al otro. Siguiente recomendación, no escuche chismes. En la iglesia, el chisme es una bomba de tiempo. Mire, vamos a leer Proverbios 26:20. Este versículo de Proverbios
26:20 me parece muy destacado. Proverbios 26:20 dice, leo la Nueva Versión Internacional. Fíjese cómo dice: sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. ¿Qué tal? No hay chisme, no pleito. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera 2020, este mismo versículo, Proverbios 26:20, que dice así. Bueno, dice exactamente igual. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cuando a mí me dicen, pastor, es que esta iglesia es muy conflictiva, pues hay mucho chisme. No demos lugar al chisme. No solo transmitiéndolo, no solo esparciéndolo, escuchando el chisme. La gente que escucha el chisme se hace cómplice. Es como aceptar algo robado. Nos hace cómplices de algo que está mal. Las personas que cuentan chismes también murmuran sobre quienes los escuchan. Y no se puede confiar en ellas. Y como dice la Escritura, cuando hay chisme, cuando no hay chisme se acaban los problemas. En una casa hay problemas porque hay chisme. Se da lugar a escuchar una infamia, una injuria, y siembra desconfianza en los demás. Cuando hay un problema hay que practicar el método divino de solucionar problemas. El Señor dijo, cuando tengas un problema, ve directamente con la persona y habla con ella. En segundo lugar, si no te escucha, trata de hablar con algún testigo. En tercer lugar, si no te escucha, lleve el caso a la iglesia. Pero aquí hay un principio muy importante: no metas a terceras personas. No involucres a otra gente. Es que se lo conté a mi mamá, se lo conté a mi primo, se lo conté. Muy mal. El problema se arregla con el afectado, dice la Biblia. No te quejes con otra gente. Es que les pedía consejo. La Biblia dice, ve directamente con el afectado. A lo mejor ahí se acaba el problema. Si no te escucha, entonces hay que ir con un testigo de confianza. Y en tercer lugar, hasta ese momento decirlo, y no a todos los hermanos, decirlo básicamente a los líderes de la iglesia. Hermanos, ¿qué es importante para mantener el liderazgo, la unidad en la iglesia? Apoyar al pastor y a los ancianos. No porque yo esté aquí como pastor y tú tengas alguna diferencia conmigo, no quiere decir que no debas tenerla. Ustedes pueden pensar diferentes. Yo no tengo problema con la diferencia de opinión, pero cuando esté un pastor o los ancianos de la iglesia, es importante apoyarlos. Voy a decir por qué. Porque no le conviene a la iglesia un liderazgo débil. Es muy peligroso. Un liderazgo débil. El pastor y los ancianos tienen un orden. El pastor y los ancianos se rigen por una junta y están sometidos a un manual de iglesia y no pueden hacer lo que quieran. El manual de iglesia es el que a nosotros nos dice hasta dónde podemos llegar. Pero cuando hay un liderazgo débil en la iglesia y dejamos lagunas y le dejamos vacíos de poder, alguien más va a ocupar ese lugar y no necesariamente será una buena persona. Cuidado. Es importante que haya un liderazgo sólido en la iglesia, un liderazgo fuerte para que avance, un liderazgo saludable. Cuando no es así, entonces hay liderazgos alternativos.
Es que yo sigo a alguien por ahí por internet, es que yo sigo a otra persona que no tiene ninguna responsabilidad espiritual, que tú no sabes ni quién es, no sabes cómo vive, tú no sabes en realidad qué piensa de otras perspectivas. Cuidado, cuidado. Dio una opinión interesante, pues qué bueno. Pero hasta ahí, hasta ahí. Hermanos, a la iglesia no le conviene un liderazgo débil porque nos deja sin rumbo. Nos deja sin rumbo. Siembra desconfianza en los dirigentes. Cuando uno empieza a desconfiar de los líderes de la iglesia, al rato va a desconfiar de figuras de autoridad. Nosotros aquí en México tenemos un problema muy grave, que se reproduce en la iglesia. Y es un asunto sociológico. Cada vez más, cuando yo era niño, la figura del político, del presidente de la república, del diputado, del senador, eran figuras que era impensable en aquellos años, sobre todo para los niños y a los jóvenes, faltarles al respeto. Era impensable cuando yo era niño. Nos enseñaban a respetarlo. Hoy, ver en la televisión cómo se insultan, cómo se dicen palabrotas ahí en el Congreso, cómo se faltan al respeto. Inevitablemente eso ha infectado a la sociedad y ha llegado a la iglesia. Es inevitable. En lugares donde el ambiente de los líderes políticos es agresivo y es ajeno, eso tarde o temprano llega a la iglesia. Y la gente lo reproduce en su vida cotidiana y también en la iglesia. En lugares donde hay mucho respeto hacia esas figuras de autoridad, en la sociedad se reproduce y en la iglesia se reproduce también. Tengamos cuidado. Y hoy es inevitable que así como la gente se expresa mal de sus gobernantes, se exprese mal también y utilice palabras similares para sus líderes espirituales. Oye, qué interesante, ¿no? La iglesia expresa fácil de liderazgos alternos, peligrosos. Hoy estamos llenos de eso. Hoy estamos llenos de eso. Liderazgos alternos. Que la gente les cree. A mí no me sorprende que haya locos diciendo disparates por internet. Lo que me sorprende es que la gente les crea. Eso sí, me resulta curioso. En conclusión, hermanos, hemos dedicado algunas reflexiones los días viernes al tema de la iglesia y vamos a continuar posteriormente hablando del tema de la eclesiología. Pero tenemos que decir 3 conclusiones. Hay que luchar por la unidad de la iglesia. Y esto tiene que ver con un esfuerzo. Así como hay que luchar por la unidad de un hogar, así como hay que esforzarse por la unidad de un grupo, de una comunidad, para tener unidad en la iglesia hay que esforzarse. Básicamente por no insistir en que se haga la voluntad personal. Es que a mí me gusta azul y es rojo. Tranquilo. Aquí todos podemos convivir, aquí somos varios. Todos somos bienvenidos. No contribuyamos a la desunión. Segunda recomendación. No contribuyamos a la desunión. Sobre todo destacando las diferencias que tenemos. Destacando lo diferente que es uno a otro. Destacando, aquel no hace lo mismo que yo. Ella no hace lo mismo que yo. Debería ser igual que yo. Y número 3, hay que participar en las actividades de la iglesia. Hay que participar, hay que ser parte de la congregación
en sus diferentes ámbitos. Tenemos actividades para niños, tenemos actividades para adolescentes, tenemos actividades para jóvenes. Intégrate, hermano, a una de las actividades. Sabemos que faltan más y vamos a hacer lo posible por incluirlas. Así que, mis queridos presentes, en esta noche yo les invito a cuidar de la iglesia, a cuidar al pueblo de Dios, porque como cualquier grupo y cualquier comunidad, pues la iglesia también está propensa a perder la unidad y enfrentar circunstancias complejas. Dios nos ha dado una iglesia en este tiempo que enfrenta situaciones difíciles, y hoy la unidad es más difícil porque somos más individualistas. La sociedad es más narcisista. La sociedad, la gente piensa en sí misma como si fuera lo más importante y lo mejor, y menos en la colaboración con los demás. Por eso la unidad es más difícil hoy, pero también por eso el Señor nos llama a trabajar en favor de la unidad de su pueblo. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que nosotros podamos trabajar y colaborar cada día por la unidad. Amén. Pues vamos a cantar para terminar un canto que se llama 485, Unidos en Verdad. Unidos en Verdad, evocando pues nuestra temática del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Unidos en Verdad. Vamos a colocarnos en pie. Este es uno de los clásicos de la iglesia, uno de los clásicos que se cantaron hace mucho tiempo, y qué bueno que esté en el himnario nuevo. Unidos en Verdad. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos esta noche porque estás aquí con nosotros el día de hoy. Esta noche yo quiero pedirte por la unidad de mi iglesia de Narvarte. Quiero rogarte que nos ayudes a poner a un lado nuestras diferencias. Que tu Santo Espíritu nos ayude a trabajar y a servir como un solo ser, Señor,
siguiendo el modelo de la Trinidad. Enséñanos a trabajar en equipo. Somos diferentes, venimos de ambientes diferentes, tenemos formaciones diferentes y Señor, en ti somos uno. Ayúdanos a concentrarnos en aquello que tenemos en común. Ayúdanos a proponernos edificar más que criticar. Y enséñanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar siempre. Que tu gracia se quede con nosotros, que tu Santo Espíritu nos enseñe a proclamar tu palabra y a convivir como iglesia para honra y gloria de tu nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice a la gente que nos mira por internet. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Feliz sábado.